Inforradio presenta Nuestra invitada de hoy toca el piano. Nuestra invitada de hoy, además del piano, ha tocado muchos temas. Ha entrevistado a Gabilondo, a Famino Cansado, Maxim Huerta, antes de ser ministro. Ha trabajado en 20 minutos con Arsenio Escolar. Trabaja en el diario.es con Ignacio Escolar. Estudió en el CEU San Pablo y no sé si cree en Dios, aunque fue a cubrir la elección de Francisco. Trabajó en La Razón y no sé si cree en Maruenda. Trabajó en el ABC y no sé si cree en la monarquía. Dice que se curtió su trabajo de hoy da fe de aquello en la prensa regional, luchando contra las páginas en blanco. Fue locutora en la SER. Y después el barro ya estaba antes. La lucha por aspirar a un periodismo limpio. La batalla a garrotazos, que pintaría Goya, por aspirar a un periodismo a pesar de todo. Y a pesar de todo llegaría el caso Cifuentes, y acabaría por destronar a Cristina, no me voy y me quedo Cifuentes, y llegarían lágrimas después de la tormenta, de la presión, de jugársela mucho. A Ejerique le llegó el alivio y ahora incluso la nominación al Gabo. Aunque pensándolo bien, ya se llevó el premio hace tiempo. El premio del temor al periodista. Y el despegue de una carrera ya asentada. No sé si la fama. Los políticos revisarían sus másters, sus diplomaturas. Los canallas limpiarían su historial por si acaso viene la Ejerique y el Escolar. Quizá aún el periodismo siga siendo un cuarto poder, debió pensar la gente. Un cuarto poder. Quizá aún haya esperanza. Quizá aún se pueda confiar en el periodismo. Raquel Ejerique es periodista, redactora jefa de investigación en el diario.es, y creo que es feliz, apreciación personal. Valió la pena el esfuerzo, los cumpleaños perdidos, las tardes de agobio, las noches de insomnio, las horas no pagadas, las cenas marcenadas, los días para nada. Valió la pena la lucha, vale la pena el periodismo, el buen periodismo, a pesar de todo. Carlos Padilla. El cuarto programa. Raquel Ejerique, bienvenida al cuarto programa. Muchas gracias. Bien hallada, espero. Mucho trabajo y gracias por venir, porque la agenda la tienes, imagino, muy apretada con esto de que si el pulso es por un lado, la querella todavía sigue presente, así que gracias por hacer un hueco en tu agenda y venir a este programa. Pequeño programa, pero bueno, con intención de ser grande. Gracias de verdad. Gracias a ti y sobre todo por esa presentación que has hecho, en la que casi no me reconozco. Digo, sí, yo he hecho todo eso. Sí, he leído de tu LinkedIn, creo, y de tu Twitter. Porque siempre cotilleo antes de empezar, como que escudriño un poco a la persona que voy a entrevistar para ver cuál ha sido su carrera vital, por así decirlo. Bueno, déjame recordar a los oyentes que esto se emite en Inforradio los jueves de 7 a 8, si mal no recuerdo. Creo que se repite un fin de semana, Andrea, ¿no? No sé, el fin de semana se repite, no sé cuándo. Fíjense ustedes qué presentador. Los sábados, ¿no? ¿A qué hora, dime, Andrea? A las 9 de la noche. Qué mejor hora para escuchar a Ejerique. Si no está a la sexta noche, pues se pone la entrevista. Esto es Inforradio, la radio de la Universidad Complutense, pero también se puede escuchar, y quizá usted lo esté haciendo a través de iBooks, de Spotify, y también ver en YouTube los vídeos en blanco y negro que están teniendo un éxito tremendo. La técnica y productora de este programa, yo sigo llamándola la jefa, que es Andrea Parado, y el jefe de redacción es Dani Andrés. Está aquí Jorge Barranco con el tema de los vídeos, que yo desconozco mucho, como saben ustedes. Este programa se lo vamos a dedicar, capítulo cuarto del cuarto programa, se lo vamos a dedicar a los periodistas de investigación, por su trabajo, siempre. Bueno, Raquel, de Valencia, ¿no? Soy de Valencia, sí. Valencia. Valencia capital. Y estudiaste en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal los recuerdos? Bueno, recuerdo que cuando acabé pensé que quizá podía haber estudiado otra cosa. Esa es la pura realidad, ¿no? Porque, bueno, eché en falta una formación más específica, eso fue culpa mía, ¿no? Porque realmente podía haber estudiado Derecho, podía haber estudiado Economía o algo de ciencia, ¿no? Y luego hacer un máster de Periodismo. Y ya una vez dentro, pues eché en falta un poco de herramientas, ¿no? Por ejemplo, me sorprende mucho cuando he salido al mundo del periodismo real, me doy cuenta que ¿por qué no nos enseñaron a analizar un balance de cuentas de una empresa, ¿no? O a encontrar sociedades interpuestas, o a analizar los presupuestos generales del Estado, donde había que buscar, ¿no?
Y todo eso uno lo aprende de otros compañeros normalmente y con la práctica y chocándose con la pared. ¿El ser periodista te viene de vocación? Bueno, yo de pequeña lo que decía siempre que quería ser poetisa, escritora, me gustaba escribir, básicamente. Y desde luego me gustaban las humanidades, ¿no? Y el periodismo me gustaba. Y no tuve, creo, recordar demasiadas dudas sobre que quería ser periodista, que es algo que, bueno, desde luego es una profesión que hoy desgraciadamente tiene muy mala reputación, pero que cuando yo estudié creo recordar que era una profesión mejor valorada, ¿no? Me imagino que eso también influyó. ¿Cuáles fueron tus referentes a la hora de... Cuando estabas en la carrera, imagino? Sí, yo creo que el de todos, ¿no? Iñaki Gabilondo. Es el referente que más recuerdo. Todos queríamos ser entonces Iñaki Gabilondo. Tampoco había tantas opciones en aquel momento, ¿no? Había muchas menos televisiones, muchas menos radios, no había internet, webs prácticamente, o creo que ni siquiera había webs de información. O sea que los referentes eran un poco los de siempre, los de todos. La pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, ¿qué es para ti el periodismo y si te ha salvado de algo el periodismo? Hombre, para mí el periodismo es una parte de una vocación, para mí, que es la defensa de lo público. Se puede hacer desde muchas perspectivas, ¿no? Cuando digo la defensa de lo público, es la defensa de lo público y la justicia social. Se puede hacer trabajando en una ONG, se puede hacer siendo alcalde de una ciudad, se puede hacer siendo abogado de justicia transicional, se puede hacer desde el periodismo, ¿no? A mí me interesa el periodismo siempre que tenga como objetivo una sociedad más justa, más transparente y donde lo público no se pisotea, ¿no? Porque es el único valor que nos une y que nos pertenece a todos. Y normalmente el que demasiadas veces es vilipendiado sin que nos enteremos los ciudadanos, ¿no? Porque te das cuenta que la mayoría de atropellos y tropelías que suceden en silencio. Y yo creo que parte del periodismo debe dedicarse a hacerlas visibles y, por lo tanto, a impedirlas. Se habla mucho de las cloacas del periodismo. ¿Tú has conocido las cloacas del periodismo? Bueno, yo las vi pasar un poco de lejos ya, porque cuando yo tuve una posición de jefa o de redactora jefa, ya ese mundo de lujo y dinero pues había pasado, ¿no? Pero sí que conozco historias pues de viajes pagados por bancos a China, a Santo Domingo, en hoteles de 5 estrellas. Todo eso no es gratis, nada es gratis. Esto tampoco era gratis. Salarios pues de ejecutivos, salarios superiores, todavía hoy existen, ¿no?, al que cobra el presidente del gobierno. Tráfico de influencias también, ¿no? Es muy difícil ser amigo de un político en concreto y luego publicar algo sobre ese político, ¿no? Todo esto, el periodismo ha estado realmente bastante cerca siempre del poder, por cotidianeidad, porque hemos ido a ruedas de prensa, porque, bueno, al final convives, compartes a veces viajes, ¿no? Y esto es un peligro mortal para el periodismo. ¿Tú les has puesto cara a las cloacas del periodismo? Bueno, es que también hay un poco de mítica y mística sobre esto. Hay cloacas del periodismo en todos los periódicos, realmente. Puedes encontrar redactores corruptos seguramente en todos los periódicos españoles, o prácticamente en todos. Gente que ha traspasado la línea, gente que se ha callado algo porque personalmente no le interesaba, directores, hablo sobre todo de jefes, ¿no? Los redactores al final tenemos un margen de maniobra menor. De los generales, los soldados que son los redactores. Exacto. De los que mandan. Exacto, entonces, bueno, pues sí, claro que ha habido directores que han tapado historias, que han enfocado titulares por intereses políticos, sí, eso, y no sucede solo en ciertos medios, sucede en medios históricos, también ha sucedido, en medios gigantes, en medios de todo tipo. Ahora eres redactora jefa de investigación del diario.es. ¿Cuál es la situación del periodismo de investigación en España? ¿Se llega a entender? ¿Hay paciencia con él? ¿Los directivos no lo entienden? Bueno, es costoso. Cuesta dinero. Lo que pasa es que con la llegada de las webs, fíjate que eran como el hermano pequeño, ¿no? Todavía hoy lo dicen algunos, ¿no? No, bueno, eso es una cosa online, es una web. Pero realmente cuando han aflorado estos nuevos proyectos más pequeños, más independientes, por tanto, que no dependen de grandes grupos, de bancos, es cuando yo creo que ha renacido el periodismo de investigación,
porque además ha acompañado a un proceso social en el que los ciudadanos, que estábamos absolutamente en la parra, pues hemos despertado, ¿no? Y a todos nos interesa mucho más, y ha habido grandísimos casos de corrupción que han acompañado ese camino de un periodismo que denuncia la corrupción. Entonces yo creo que justamente el periodismo de investigación vive ahora un momento muy floreciente, ¿no? Y hay casos, pues Infolibre, El Confidencial, El Diario, por supuesto, en fin, hay casos de medios pequeños, o mucho más pequeños que El País, El Mundo, que los tradicionales, que están haciendo cosas que hace 20 años no se veían, ¿no? Y en ese sentido creo que hay como una especie de moda, en el buen sentido, y que también encuentro cuando alguna vez tengo contacto con universitarios, aquí en la Complu creo que también me ha pasado, ¿no? Que mucha gente cuando les preguntas, ¿tú qué quieres hacer? Dice, yo periodismo de investigación. Y antes esto no era así. Hace 20 años nadie quería hacer periodismo de investigación porque no sabíamos prácticamente ni lo que era, ¿no? Seguramente gracias en parte a ti, ¿no? Bueno, no creo que gracias en parte a mí, pero seguramente hay un interés mayor por hacer justicia o por destapar casos que son injustos, ¿no? ¿Cuánto daña, a veces los periodistas hablamos de las puertas giratorias, cuánto daña, si es que daña el periodismo, el hecho de que haya periodistas que se marchen a la política y después vuelvan al periodismo como si nada? ¿Eso también es una puerta giratoria? Bueno, como si nada, yo creo que nunca sucede, como si nada. Es muy difícil que un medio ponga como referente a un periodista a cubrir el PSOE que ha estado en el PSOE, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora mismo tendríamos que revisar un poco los casos, pero yo creo que obviamente hay una lesión cuando tú dejas el periodismo por otra cosa, especialmente si es un partido político, ¿no? Pero también si es una gran multinacional y luego vuelves a hacer economía, por ejemplo, o por supuesto si haces política y te vas con un partido. Es que es muy difícil que ese paso sea limpio. Yo creo que en cierta manera siempre hay una contaminación, no solo de imagen pública, que también, sino que todas esas redes, contactos y nuevos amigos que has hecho en ese mundo te acompañan en tu vuelta al periodismo, ¿no? Yo no lo veo muy recomendable. Otra cosa es que te dediques a otra cosa muy distinta de lo que has cubierto tú como periodista, o que vuelvas al periodismo en cultura, por ejemplo, y todos están en el Partido Popular. Hay casos que son más compatibles. Yo creo que en general es bastante incompatible, y de hecho la mayoría de gente que ha dado el paso a temas de marketing o de comunicación política normalmente se ha quedado. También porque les pagan mejor. Escribías no hace mucho en un artículo del diario.es titulado Telemadrid o Netflix. Decías, de momento no se ha inventado nada, ninguna plataforma privada que sustituya la información que debe dar una televisión pública, por un motivo evidente. Si es privada o privatizada, no es pública, porque entra en la parrilla el factor negocio y rentabilidad. ¿Por qué sigue sin entenderse lo necesario de un medio público de información por parte de, ya no solo políticos, sino también ciudadanos? Pues porque también se ha hecho muy mal, ¿no? Se ha hecho muy mal. O no tan bien como se debería hacer. Los medios públicos han sido muy manoseados por los gobiernos y es muy difícil que en esa situación en los que ha habido sobrecostes con casos, y lo citaba en ese artículo, ¿no? Casos paradigmáticos como el de Canal No, el de la televisión valenciana. 1.200 millones de agujero que se han construido a base de enchufar a gente innecesaria, ¿no? Porque eran amigos, sin responsables que hayan pagado por ese agujero, con una parrilla cada vez más pobre. Entonces, claro, claro que la televisión pública es esencial y fundamental. Lo que no es fundamental es el uso que se ha hecho de ella, ¿no? Porque todos los gobiernos, prácticamente todos, y haría una excepción, que es una legislatura de Zapatero, todos han intentado utilizar la televisión pública en su propio beneficio y meter ahí sus influencias, ¿no? Una de las situaciones de esa España media hacer entre elecciones, en vez de entre tiempos, es la provisionalidad política. Y sin duda también esto tiene efecto en Radio Televisión Española. ¿Cómo ves ahora mismo la situación del ente público? Pues la verdad que había muchas esperanzas, ¿no? Que se truncaron un poco cuando empezamos a saber que se estaba pactando nombres de presidentes. Pero desde luego debería ser un proceso que se inició con este concurso bastante burocrático que no ha llegado a ningún punto. Había esperanzas en que por fin pudiera ser por ley y claramente un proceso independiente, objetivo, con unos jefes que no tuvieran nada que ver con los políticos, etcétera. De momento no es exactamente así, ¿no? Creo que hay una oportunidad lo que pasa es que, claro, tienen que estar todos los partidos de acuerdo. Puede haber una oportunidad para que la televisión pública, que depende también de las ganas, el talento y
la sensación de libertad que tengan los trabajadores de dentro, que sé que muchos de ellos pelean y han peleado mucho por la independencia, pero les tienen que dar un marco en el que se den justamente esos factores. No puede ser que los trabajadores sean los que con los viernes negros o como sea estén peleando porque les dejen en paz, ¿no? Hay que darles un marco ya de sosiego y tranquilidad. Cambiando de tema, ¿se le ha dado mucha cancha, se le ha dado muchos micrófonos a Vox? Pues yo con el tiempo pienso que sí. En su momento había muchas dudas, porque además con esto de los algoritmos malditos, lo que suele pasar es que por criticar, o más que por criticar, por desmentir un bulo de Vox, ¿no? Imaginemos que dicen, bueno, una de tantas, pues yo que sé, que la violencia de género no existe, ¿no? Eso te iba a decir, me lo tengo apuntado. Dijo Ortega de mí, un día dice, la violencia de género es una gran mentira, negar esto es como negar el día o la noche. Es un debate que yo tuve personal, no sé si en un medio como El Diario también se tiene, de decir, esto hay que informar sobre ello, o es una, con perdón, gilipollez como un castillo y que diga lo que quiera. Claro, no lo puedes dejar pasar por una parte porque ellos tienen sus propios medios y es una desinformación. Entonces, los medios tenemos también la obligación de contrarrestar la desinformación. Pero ¿qué pasa con los algoritmos? Que cuando haces un artículo en el que niegas lo que ha dicho Vox, en realidad estás amplificando su discurso, porque Twitter lo considera como una conversación muy relevante, porque tú le aportas a Ortega Smith al citarle pues todos tus seguidores, ¿no? Y así infinitamente con todos los medios de España. La prueba de que lo inflamos el fenómeno es que sacó muchísimos menos diputados de los que estaban previstos o de los que hubieran sacado si hubiera sido proporcional a los titulares que obtuvieron de noticias antes de las elecciones, y también que sus perspectivas para el 10 de noviembre son todavía más bajas, ¿no? O sea, obviamente ¿era un factor que había que cubrir? Por supuesto. ¿Les debíamos dejar aparcados porque no estaban en el Parlamento? No. Había que hablar de ellos, había que desmentirles, pero es cierto que además nos daban mucha audiencia a los medios. Y yo creo que ese factor también influyó bastante, y también el factor sorpresa, el factor morbo, ¿no? Eran morbosos, necesitábamos saber quiénes eran. Y todo eso yo creo que generó una bola que fue desproporcionada a la vista de los escaños que consiguieron luego. ¿Cuál es tu papel en el diario.es a diario? ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo te organizas? Bueno, normalmente yo estoy con temas de investigación, temas propios. Hay 2 reuniones por las mañanas, a las 9:30 y a las 2, a las que suelo entrar, en las que se hablan cosas del día, etcétera, ¿no? Y básicamente lo que hago es trabajar en 2 velocidades. Por una parte, en algún tema de corto o medio plazo, y en otros que son más tediosos, porque el periodismo de investigación, queridos amigos, es mucho más aburrido de lo que puede parecer. No vas a desvelar nada, ¿no? Bueno, a ver, un caso Cifuentes así en la mesa ahora mismo no lo tenemos. ¿No? No lo tenemos, bueno, pero tenemos cosas. Justamente te iba a preguntar por eso. ¿Cuántas preguntas te habrán hecho sobre el caso Cifuentes? Pues todas. En el último pues año y medio. Entonces no tengo ninguna, ya tengo ya aquí apuntadas unas Pero cuantas. seguro que se te ha ocurrido una nueva. ¿Cómo fue, antes de poner la pieza que nos ha hecho Dani Andrés, cómo fue el momento en el que tú llamas? Porque además recuerdo que te lo pregunté, a lo mejor tú no te acuerdas, yo sí, en las jornadas de periodismo y comunicación global, y te pregunté, ¿cómo fue el momento en el que tú llamas a Cristina Cifuentes? Y tú ya sabes que tienes lo gordo, por así decirlo. ¿Cómo fue esa llamada? Bueno, esa fue la última llamada de la mañana, porque entendíamos que teníamos más oportunidad si la llamábamos al final a ella, ¿no? Pensando que no le habrían avisado, pero obviamente todas las personas antes a las que llamamos, profesores, funcionarios, ya le habían avisado. O sea, yo cuando llamo a Cristina Cifuentes, ella ya sabe, su jefa de gabinete, Marisa González, ya sabe que le voy a llamar. Yo pensaba que quizá algo sabía, pero vamos, tenía ya mi nombre, el nombre del diario, la pregunta que estábamos haciendo, el tu tema. DNI, Lo tenía todo. Entonces, bueno, pues fue una llamada que uno hace con cierto nerviosismo, porque sabes que es el paso más relevante, el saber su versión. Y también con incertidumbre, porque según su inteligencia en la respuesta, el tema cae o no cae. Si nos hubiera dado una explicación coherente de lo que había pasado con su máster, seguramente hubiéramos tenido que repensar si nuestro titular era cierto. Y luego fue una llamada confusa, porque hubo muchas versiones.
Hubo 4 llamadas hasta obtener una respuesta en la que se decían cosas diferentes. Hubo una llamada 3 en las que Marisa González me tenía a mí a un lado del teléfono y a una profesora de la Rey Juan Carlos al otro y nos conectaba entre nosotras. Obviamente todo esto lo grabamos porque, y menos mal, ¿no? Porque sabíamos que son versiones en las que te quieren intoxicar y uno tiene que tener muy claro exactamente las palabras. 4 llamadas, esa misma llamada, ¿no? Sí, esa misma mañana, perdón. Sí. Yo que soy muy cotilla para estas cosas. El momento de... ¿Tú te creas el número de Cristina Cifuentes? No, el de Marisa González. El de Marisa González. Y había mucho nerviosismo, entiendo. Bueno, había una tensión en el diario, claro, y en mí había una tensión porque le tienes que contar, mira, vamos a publicar una historia que consiste en que tu máster, el máster de Cristina Cifuentes, se obtuvo con notas falsificadas, ¿no? Marisa González recibe la noticia como si fuera una sorpresa, no lo era, luego lo hemos sabido por el sumario judicial, no era una sorpresa, pero ella hizo como que lo había sido, ¿no? ¿Pero qué me dices? ¿Pero cómo es? ¿Pero me estás diciendo que la jefa, que le llamaba la jefa, que la jefa se ha sacado? Pero bueno, es que eso es una barbaridad y tal, ¿no? Y ahí pues, luego te llamo. Bueno, luego me llama, oye, que he hablado con ella, que sí, que se lo sacó en 2 convocatorias, pero no se acuerda el año. Y la tercera llamada, no, mira, no, es que, a ver, ella creo que se la sacó en 2 convocatorias. Sí, me ha dicho que sí, que se la sacó en 2 convocatorias. Todo era, espera que te conecto con voy a hablar con una profesora que me lo va a explicar y tal. Realmente era todo muy confuso. Y a nosotros nos dejó, igual que a la universidad, con una sensación de punto muerto. O sea, había un ángulo, un 1% de nuestra información oscuro, porque no encontrábamos una explicación para lo que nos estaban diciendo. No hubo ningún momento en el que te creyeras las explicaciones de ella, ¿no? No, que las explicaciones no me las creí, pero sí hubo un momento... ¿De duda? Sí, hubo un momento de duda. Si te parece, Daria Andrés nos cuenta qué pasó en el caso de Cifuentes. Por si usted ha estado perdido este último año y medio, ¿no? ¿Cuándo pasó? Año y medio. Año y medio. ¿Cómo pasa el tiempo? Y qué mayores nos hacemos todos. Cristina Cifuentes nos lo cuenta qué pasó el caso máster de Cifuentes. Daria Andrés. 21 de marzo de 2018. El diario.es publica que Cristina Cifuentes ha conseguido su título de forma irregular. En la investigación que llevó a cabo Raquel Ejerique, se descubre que hay 2 asignaturas de este máster que quedaron calificadas en 2012 como no presentadas. Hasta aquí, algo habitual. Pero 2 años más tarde, en 2014, fueron modificadas irregularmente por una funcionaria sin apertura de acta anotable. La acusación es grave: obtener un título de máster con notas falsificadas. Comienza el baile. Inmediatamente después, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, y los profesores Pablo Chico de la Cámara y Enrique Álvarez Conde hablan. Esta fue la explicación. Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las 2 calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012. En octubre del 2014, funcionarios de administración de la Universidad Rey Juan Carlos, al intentar expedir el título solicitado por la alumna, detectan que hay 2 asignaturas que tienen la calificación de no presentado. Se contacta con los profesores y se comprueba que la asignatura y el trabajo fin de máster tienen una calificación de 7,5. Pero estas explicaciones no convencieron, no era el procedimiento habitual. Dicho trabajo de fin de máster no aparecía por ningún sitio, daba la impresión de que no encajaba nada. Sin embargo, esa misma madrugada, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hace algo que no se espera a nadie. Desde su despacho graba un vídeo que sube a la red y se hace viral. A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta. Hasta mañana. Pero las cosas se le complican a Cifuentes. El día 22, el rector de la Rey Juan Carlos, a través de una nota de prensa, anuncia la apertura de un procedimiento administrativo denominado de información reservada para aclarar lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir. El diario.es engrasó su maquinaria y en los días posteriores a la primera noticia publica varias pruebas de las irregularidades del caso Cifuentes. El pago de 6,11 euros efectuado en Secretaría de la Universidad Rey Juan Carlos era incompatible con haber aprobado el máster en julio. Las declaraciones de que Cifuentes supuestamente no fue vista en clase por sus compañeros o que se matriculó para el curso 3 meses más tarde de la fecha límite. A pesar de todas estas pruebas, Cifuentes no asume responsabilidades. Amigos y amigas, no ha sido esta, sin embargo, la única operación que se ha puesto en marcha recientemente para tratar de destruirme política y personalmente. Además, se defiende. En ese momento anuncia una querella contra el diario.es. En esta querella
En esta querella criminal que voy a presentar mediante abogado y procurador particular, se van a solicitar las diligencias de prueba pericial correspondientes a los efectos de acreditar la falsedad de las afirmaciones que venimos escuchando. Aún así, siguen apareciendo pruebas de que dicho máster se consiguió de forma muy irregular. Al menos 2 de las 3 firmas del tribunal correspondientes al acta de evaluación del TFM eran falsas. En el Pleno de la Comunidad de Madrid se le piden explicaciones a Cifuentes y se empiezan a oír voces de moción de censura. Por su parte, la universidad confiesa que no hay rastro del TFM de Cifuentes. Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster. La defensa de Cifuentes es cada vez más complicada. Los profesores se acusan unos a otros de presiones para convalidar aquel máster. Las asignaturas están aprobadas por convalidaciones con firmas falsas. Nadie puede decir que ese máster sea cierto. Al final, la presidenta de la Comunidad de Madrid renuncia a él a través de una carta al rector. Como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar, que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Así lo anunció Cifuentes. Después de 35 días de investigación, dimite el 25 de abril de 2018, forzada por el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tras la publicación en OK Diario de un vídeo de la presidenta retenida en un hipermercado por el supuesto robo de 2 cremas años antes. Luego vendría un juicio que todavía no ha terminado, varias querellas sin resolver y un sinfín de declaraciones de profesores que se acusan de presiones, aunque la mayoría siguen en su puesto de trabajo. Lo que sí está claro es que en el caso máster, el ganador fue el periodismo. Pasado todo este tiempo, uno piensa, o al menos yo, uno piensa, joder, pues sí que fue gordo lo que montamos. Pues sí, en ese momento la verdad que no eres consciente, te vas dando cuenta conforme pasan los días, te llaman las teles, todo el mundo repica el caso, te sientes de repente en una pelota, ¿no?, enorme que ni has previsto ni querías, ¿no? Y te conviertes casi en un antagonista de una política, la rubia y la morena, y dices, yo, ¿por qué estoy en esta posición, ¿no? Si yo no quería... Sí, yo era una periodista y esto se suponía que tenía que estar liquidado al segundo día. Pues lo admito, dimito o no dimito, pero bueno, por lo menos lo admito, ¿no? Pero fue una pelea que planteó ella, en mi opinión, y que nos llevó a la obligación, al diario y a muchos otros medios que investigaron, luego hubo muchos otros que se dedicaron a darle coartada, ¿no? Pero nos empujó a hacer más periodismo, nos motivó. A pesar de todo. A pesar de todo. Y decías antes en tu presentación una cosa muy interesante, ¿no? Que yo es con lo que me quedo del caso. Me quedo con 2 cosas. Una, esos, también lo decías tú, ¿no? Esos políticos revisando sus currículums y el honor, por fin, para la gente que de verdad investiga. O sea, basta ya de tesis empujadas, falsas, copiadas, malas, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otra parte, el miedo al periodista. Empezó a haber miedo al periodismo. Porque parece que hoy, bueno, eso es una pregunta a lo mejor para otro tema, pero es al revés, es el periodista el que tiene miedo al político, al poder político, cuando a lo mejor antes era al revés. Pero te pregunto, desde el 21 de marzo de 2018, me apunto a las fechas, publicáis esa noticia, hasta el 25 de abril del mismo año. Y casi más forzada por el vídeo que publicó OK Diario, donde se ve a la expresidenta robando cremas y se produjo su dimisión. ¿Cómo vives ese mes? No sé si en permanente tensión. Hombre, sí, fue un mes que, la verdad que en permanente tensión. En el diario en general, ¿no? Porque nos jugábamos mucho. Nosotros sabíamos lo que había pasado, salvo un día de duda o unas horas de duda. Yo creo que también fruto de esa tensión, ¿no? Sabíamos lo que había pasado, pero no sabíamos cuándo ella iba a admitir algo parecido a la verdad. No lo hizo realmente, ¿no? Nunca lo ha hecho. Y... Sigue sin hacerlo. Sigue sin hacerlo, sí. Y la verdad que fueron, bueno, pues días de no dormir mucho, ¿no? Yo recuerdo mensajes con Ignacio Escolar hasta las 2, 3 de la mañana y otros de ese mismo día a las 7 o 6 de la mañana. En fin, era un permanente, el cerebro siempre activo, ¿no? ¿Por dónde podemos ir? ¿Qué podemos confirmar de esto que ha dicho? ¿Cómo podemos demostrar que es mentira? Estábamos casi, como si fuéramos casi pues policías, prácticamente, ¿no? A la caza de la mentira, a la caza del documento falso, a la caza de que se reconociera públicamente alguien, la universidad, ella, alguien, que lo que decíamos era verdad. ¿Hubo un momento en el que tú temías que la presidenta no se marchara? Bueno, yo vi claro que la presidenta no se marchaba hasta muy avanzado el caso.
porque pese a que lo que a mí me parecían pruebas contundentes, ¿no? Pero claro, es cierto que no todo el mundo se informa conociendo al dedillo lo que está pasando, ¿no? Pues había gente que escuchaba así, bueno, un máster tal, unos lo minusvaloraban, otros pues como ella salía con esa seguridad y la universidad a defenderla y tal, pues daban por hecho que sería verdad lo que decía Cifuentes y no lo que decía un medio de izquierdas o progresista joven y de 4 chiflados, ¿no? Y ella, yo la vi muy, muy segura de quedarse. De hecho, hizo discursos que nos dejaban, los veíamos en el diario y es que nos quedábamos alucinados. Decíamos, pero ¿cómo puede mentir con tanta cara, ¿no? Tanta cara, o sea, no, sin duda. Casi nos lo creíamos nosotros sabiendo que era mentira, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Era muy buena actriz. Sí, desde luego. Pero lo que es un poco... Lo que vuelca a todos los acontecimientos creo que es la moción de censura que le plantean Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Porque entonces ella, cuando le plantean la moción, solo le quedan 2 opciones. O dimite y se pone a alguien del PP en su lugar, que es lo que acabó pasando, o no dimite y cambia el gobierno de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, ella tenía muy poca salida. Solo tenía que convencer a Rajoy de dimitir o de la moción. En un momento dado, Rajoy, no sé muy bien, atendiendo a qué lógica, ¿no? Y también presionado por Cospedal, decide que podría ser una buena idea que ella siguiera y hubiera una moción de censura. Y eso yo creo que lo que pasa es que el vídeo de las cremas lo que hace es volcar ese resultado al revés para que ella dimita. Y el PP no pierda la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes fue una cabeza de turco, fue un ajuste de cuentas dentro del urgido desde el propio Partido Popular, usando al medio de Eduardo Guinda o que diario con ese vídeo de las cremas. No, yo creo que ese vídeo de las cremas lo que pretende es eliminar la posibilidad de que la comunidad cambie de manos. Porque en la comunidad no solo los políticos tienen interés del PP, que siga el PP, hay empresarios de intereses de todo tipo que tenían muchos intereses, mucha necesidad de que continuara el Partido Popular. Y a cierto punto parecía que Mariano Rajoy la mantenía, a Cristina Cifuentes mantenía su confianza, siempre le mostró su confianza, hasta que sale el vídeo de las cremas. Y podía ser que la moción de censura llegara a término y el Partido Socialista se hiciera con la Comunidad de Madrid. Y ese vídeo lo que hace es evitar eso, justamente. ¿Tú sabes de dónde sale el vídeo? No. ¿Tienes sospechas de algún sitio? Bueno, yo creo que es más de un entorno empresarial que político, precisamente para mantener los intereses con el gobierno del Partido Popular. Entonces tú descartas que eso saliera desde Génova, el vídeo. Hombre, en Génova había una parte de Génova que deseaba que Cristina Cifuentes se marchara porque si no iban a perder la Comunidad de Madrid. Y yo creo que fue un alivio para muchas personas del Partido Popular. Pero, a ver, tampoco lo sé de dónde sale porque no nos lo dieron a nosotros, ¿no? No te puedo decir. Pero, bueno, lo que se ha dicho es que es más de un entorno empresarial. ¿Qué papel jugó Eduardo Guinda en todo esto? Bueno, pues el publicador, ¿no? Te llega un vídeo de esa... Nosotros tuvimos un debate si lo hubiéramos publicado, ¿no? No hemos llegado a ninguna conclusión. Claro. Como no teníamos que tomar la decisión porque ya estaba publicado. Pero nos hubiera generado un debate periodístico. Yo creo que lo hubiéramos publicado. Creo. Porque es una noticia. Es una noticia. ¿Se te podía pasar por la cabeza que podrían existir una serie de represalias por publicar la noticia? La de Cifuentes, la nuestra. Cifuentes. Sí. Hombre, bueno, es que las hubo, claro. Hubo una represalia en forma de 2 querellas. Hubo represalias en forma de vilipendios públicos, llamándonos mentirosos, llamándonos oportunistas, mercantilistas, periodistas de fake news. Y no solo Cristina Cifuentes, su entorno mediático también. Hubo medios como El Mundo que jamás entraron en la noticia solo para publicar en portada quién era nuestra supuesta fuente, según ellos, ¿no? O sea, hubo todo un movimiento para proteger a Cifuentes, y ese movimiento de protección de Cifuentes implicaba necesariamente atacarnos al diario.es, a Ignacio Escolar y a mí, claro. ¿Has vuelto a hablar con Cristina Cifuentes desde lo ocurrido? No. ¿La has visto? No, tampoco la he visto. Bueno, la he visto en la tele, pero personalmente no la he visto, porque en el acto de conciliación que tuvimos por su querella contra nosotros por derecho al honor, no vino ella, vino su abogada. Y luego en el proceso judicial no. ¿Cómo sigue ese proceso de las querellas? Bueno, una de esas querellas, la de derecho al honor, decayó porque ella no la ha reafirmado.
Y la de revelación de secretos, por la que nos pide 5 años, esa está viva y seguimos imputados 1 año y medio después, curiosamente, ¿no? Los periodistas y varios funcionarios también. ¿Hay algún miedo a que eso prospere o estáis tranquilos? Bueno, yo creo que los periodistas en concreto estamos quiero creer que estamos protegidos por la Constitución, ¿no? Por el derecho a no revelar nuestras fuentes, precisamente para que nuestras fuentes nos sigan contando cosas, porque si se sienten desprotegidas, obviamente, pues no nos van a contar nada a los periodistas. Entonces yo creo que nosotros que estemos ahí dentro imputados, no te digo como testigos o tal, que bueno, sería más comprensible, pero que estemos imputados es una auténtica anomalía. Y esto nos lo han dicho no solo nuestros abogados, sino muchos juristas, ¿no? Que es una anomalía total. Me preocupa sobre todo qué les va a pasar a los funcionarios contra los que ha puesto querella Cristina Cifuentes, ¿no? Te cambió la vida la exclusiva, entiendo yo. Me cambió la vida profesional, sí. La personal, afortunadamente, no. Decía Kapuscinski que para ser buen periodista hay que ser buena persona. ¿Abundan las buenas personas en este oficio? Pues sí, tengo que decir que sí, claro. Bueno, yo creo que como en cualquier oficio también abunda los fantasmas, ¿no? También hay mucho de esto, sobre todo cuando hay una exposición pública, cuando Twitter, cuando la tele, cuando... Claro, hay de todo, ¿no? Pero yo sí encuentro gente muy trabajadora, gente que cree verdaderamente en lo que está haciendo, que cree en el periodismo, que lo defiende y que tiene una formación en valores también, no solo periodística, ¿no? Sino en valores, pues muy interesante. Y ya te decía antes, con el nacimiento de nuevos proyectos que no dependen tanto de grandes grupos, no son tan verticales, pues también hay una nueva hornada de periodismo y de periodistas, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. ¿Alguna vez has pensado en dejar la carrera de periodismo alguna vez en tu vida? No, por ahora la verdad que no. Y después del caso Cifuentes, digamos que me recasé con el periodismo. Pero bueno, tampoco lo descartaría, ¿eh? Yo creo que la vida... No veo esta profesión como una especie de liturgia a la que dedicar una vida, como una profesión casi religiosa, ¿no? Creo que es una profesión en la que uno tiene que ser muy responsable, que tiene que tener vocación y creérselo, pero creo también en la vida personal, porque como decías antes, citando a Kapuscinski, realmente es muy difícil que seas un periodista con una mirada interesante si no eres una persona que te interesa algo más que el periodismo, ¿no? Vamos a, si te parece, Andrea, a lo de las lecciones de periodismo. Bueno, para ir cerrando, ¿qué consejos le darías a los estudiantes de periodismo? Que hagan lo que les gusta. Oye, que si quieres ser presentadora de entretenimiento, que lo seas, o presentador. Si quieres hacer periodismo de investigación de verdad, hazlo. Medioambiental, científico, nada, lo que quieras, pero hazlo con ganas. ¿Y a aquellos que les gustaría ser periodistas de investigación, qué les recomendarías? Pues se tienen que formar en asuntos que no sé si están recibiendo en sus universidades, pero en asuntos como economía, finanzas, contabilidad, Excel. Esto es fundamental para hacer periodismo. El Excel es fundamental. Luego puedes tener suerte y te llega una filtración o te llega un trabajo prácticamente hecho, ¿no? Pero muchas veces, si quieres ser tú el proactivo que busca, necesitas esas herramientas que parecen muy aburridas y tal. Muchas veces lo son. El trabajo del periodismo de investigación puede ser muy tedioso porque tienes que leer mucho. Muchas veces no llegas a ninguna conclusión. Pero es fundamental estas herramientas para el periodismo. Si no, no hay periodismo de investigación. Yo quisiera ser parte de... Y ahora unas cortitas. Te digo una cosa, una persona, y ya tú me dices lo que tú quieras. Eldiario.es. Bueno, un lugar donde yo me siento libre, ¿no? Valencia. Mi casa. Y mis amigos, y mi familia, y la paella. Es la paella. Esperanza Aguirre. Bueno, vamos a ver qué dice la púnica. Esperanza Aguirre es el centro de casi todo lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid. El feminismo. Pues para mí ha sido un despertar. He despertado de cosas que yo misma no era consciente. Un piano. La infancia pasada ya. Remota, otra vida. ¿Hay alguna obra así pianística que quieras que pongamos para despedir el programa? Ya te lo busca Andrea en un segundo. En un momentito, ¿no? Pues mira, Chopin me gusta mucho. Pon algo de Nocturno. Chopin. Un nocturno de Chopin. ¿Pedro Sánchez? Pedro Sánchez quizás sea el presidente que desperdició la oportunidad de gobernar. Vamos a ver el 10 de noviembre. ¿Cifuentes?
Cifuentes. Es que fíjate que es una persona que me ha hecho sufrir mucho también. Pero por otra parte, obviamente, inconscientemente ella me ha reportado grandes alegrías. ¿Ferreras? Pues un compañero. ¿Eduardo Inda? El antagonista de muchos periodistas. Creía que vas a decir un compañero también. ¿Ignacio Escolar? Un valiente. ¿Tienes algo de Chopin, Andrea? Ve poniéndomelo. Jorge Fernández Díaz, el antiguo ministro del Interior. Bueno, creo que también saldrá mal parado con las instrucciones que quedan y me parece un personaje oscuro y bajo su mandato han pasado algunas de las peores cosas que han pasado en este país, ¿no? Como es que no podamos estar tranquilos sin saber si nos espían, no nos espían o nos ponen choferes para robarnos papeles. A lo mejor nos están grabando aquí, en audio. Villarejo. Bueno, Villarejo va a ser la piedra que va a destapar no solo la corrupción del propio Villarejo, sino la de, estamos viéndolo, grandes empresas de este país. ¿Esto te gusta, no? ¿El piano de Chopin? Sí. ¿Esto qué es? ¿Nocturno? Un nocturno, sí. Sube un poquito que lo escuches también. Muy bonito. Raquel Ejerique, periodista del diario.es, redactora jefa de investigación. ¿No hay demasiadas mujeres periodistas de investigación en España? Bueno, hay. Lo que pasa es que, bueno, las condiciones del periodismo en general y del periodismo, sobre todo de tribunales, ¿no? Que no es mi ámbito, pero investigación o tribunales en particular, son muy poco favorables para la conciliación. Yo creo que el periodismo tiene que revisitar sus horarios y sus condiciones de trabajo en general. Y luego para las mujeres en particular, porque es muy difícil tener hijos siendo periodista. ¿Qué tal lleva la conciliación laboral? Bueno, yo la llevo bien, no me puedo quejar, la verdad. ¿Han estado bien las preguntas de Cifuentes o me he repetido en alguna? Imagino que sí, no me habré repetido. Bueno, es que hacía un tiempo ya que no hablaba de ella, bueno. Entonces, bueno, me han sonado nuevas. Vale. Muchas gracias, muy amable. Es que hay gente que sabe ser amable. Gracias, Raquel Ejerique, por venir y espero que te haya gustado. Un placer. Muchas gracias a ti. El cuarto programa, el lugar de los periodistas.